Colprosuma, una de las organizaciones que le apuesta a la escuela pública. Es por eso que nuestro lema es: por una educación científica, popular y democrática, en defensa del pueblo y magisterio de Honduras. Colprosuma, ante el inicio del año escolar 2018. Al iniciarse esta fecha de labores educativas en el presente año escolar, el Colegio Profesional Superación Magisterial Hondureño Colprosuma, inspirado y comprometido con el pensamiento de nuestro héroe Francisco Morazán, que la educación pública es el alma de los pueblos libres, al pueblo hondureño, al gobierno de la República, al magisterio y comunidad internacional, manifiesta lo siguiente: el sistema educativo nacional continúa igual que en años anteriores, sufriendo una severa y profunda crisis estructurada, sumando a esto una profunda crisis política que no se soluciona, y con decisiones que se pretenden resolver con consecuencias y no las causas que originan los problemas educativos del país, y mucho menos con acciones cosméticas. La poca inversión en educación, acción que ha producido en los dos últimos gobiernos, ha reducido el acceso a la calidad y ha reducido de la educación, paralizado el crecimiento y de la cobertura a los educandos y los distintos niveles del sistema educativo nacional. Los siguientes datos y cifras proporcionadas por las mismas autoridades educativas de la nación y estudios elaborados por instituciones nacionales e internacionales expresan lamentablemente la realidad educativa del pueblo hondureño. De cada 10 centros educativos, 7 están totalmente destruidos. El 75% de los mismos carecen de agua y luz, con un promedio de un servicio sanitario por cada 200 educandos. En la mayoría de los centros educativos no tienen bibliotecas, laboratorios técnicos. De igual manera, hacen falta aproximadamente 600,000 pupitres y 4,000 aulas para que los niños y jóvenes de las escuelas e instituciones de segunda enseñanza puedan recibir sus conocimientos cómodamente, sentados y no en galeras, en casas alquiladas debajo de los árboles. Más de 4.500 centros educativos a un unidocente. Esto significa que hay 4.500 escuelas que solo tienen un profesor con los 6 grados. Es decir, solo tienen un maestro para atender la población escolar, y en la mayoría de los casos imparten las clases a los 6 grados determinando la calidad de educación, que no es igual. De igual manera, más de 2.500 escuelas con bibliotecas, bidocentes. Esto significa que solo hay 2 docentes para cada escuela. En ese sentido, el Colprosuma reafirma su compromiso con esto. Asimismo, el gobierno debe de adquirir con una urgencia que la educación la amerita, por lo menos 100,000 computadoras para acercarnos a los demás países centroamericanos, por lo menos 100,000 computadoras. Esto nos acercaría al modernismo mundial, para cubrir una cobertura a nivel de educación básica. Además, solo para el nivel de educación básica se necesita contratar por lo menos 5,000 maestros para que impartan la asignatura de inglés, cuya experiencia establece en la Ley Fundamental de Educación y el artículo 7 del Reglamento a nivel de educación básica, acuerdo número 1362-2014. Alrededor de 500,000 niños y jóvenes están excluidos del sistema educativo público nacional. Al mismo tiempo, lamentablemente, cerca de 28,000 docentes están desempleados, a pesar de que la carga académica por maestro es muy saturada. Por esta urgencia, la contratación solo para el primer año aproximadamente de 18,000 maestros, según datos de los organismos gubernamentales
y no gubernamentales. Además, no existe incentivos para el buen desempeño docente, aparte de que los docentes que están en el sistema educativo no han recibido en los últimos 8 años ningún ajuste salarial a su salario. Los maestros siguen siendo los profesionales peor pagados en Honduras. La Ley Fundamental de Educación excluye a los docentes hondureños, padres de familia y sociedad en general de los organismos y de las instancias de decisión y en la formulación de políticas públicas en materia educativa a nivel nacional. De igual manera, las reformas por adición de la ley del IMPREMA violentan las leyes orgánicas de los colegios magisteriales, la ley de colegiación profesional y los convenios internacionales suscritos por Honduras. El compromiso de reducir el alto índice de analfabetismo que agobia a nuestra ciudadanía, sobre todo en el área rural, que es mayor al 12%. Igual, para reducir el terrible flagelo de los docentes hondureños, hemos ofrecido nuestra incondicional apoyo. Pueblo hondureño, frente a esta lamentable situación educativa nacional, nuestra organización gremial propone la educación que queremos. El Colprosuma siempre ha sostenido que él es el eje fundamental para el desarrollo nacional de la educación pública de calidad. Por ello, es esencial rescatar el aula de clase como principio rector de la transformación nacional. Por tal razón, nuestra organización gremial considera que la educación es el derecho humano fundamental y un instrumento indispensable para la lucha en contra de la pobreza y la exclusión social de la mayoría de la población hondureña y fundamentalmente para la construcción de una sociedad más abierta y justa y participativa. La educación debe ser garantizada por el Estado y la propuesta pedagógica debe ser pensada y construida a partir del ámbito público por la participación activa de todos los actores educativos. Los centros educativos que pretendemos. Los centros educativos deben organizarse de manera que se permita el acceso a todos y a todos los niños y niñas jóvenes en edad escolar. Deben de ser centros de trabajo colectivo, colaborativo, con el protagonismo de los sujetos que intervienen en el proceso educativo. La pedagogía que proponemos, el Colprosuma debe ser motivada para que los estudiantes disfruten del proceso de aprendizaje. La pedagogía debe afianzar un sistema y vida democrática humanitaria. Por ello debe ser activa, participativa, protagónica, crítica, reflexiva. De igual manera, deben procurar tener experiencia enriquecedora de diversidad sociocultural, igualdad de las diferentes instituciones. La evaluación que deseamos. El Colprosuma afirma, la evaluación debe ser cualitativa, de carácter sistemático y democrático, con el fin de convertirse en un instrumento de perfeccionamiento del proceso educativo. Los procesos de evaluación deben ser de carácter integral, participativo, transformador, continuo, apegado a las entidades educativas establecidas, claros y compartidas. Su objetivo debe ser el mejoramiento continuo de la educación, acompañado de una competencia permanente, la capacitación permanente de los estudiantes y de los docentes. Estudiantes que queremos formar. El Colprosuma quiere estudiantes que sean sujetos activos en el proceso de enseñanza-aprendizaje, capaces de aplicar sus conocimientos de igual manera que reconozcan el contexto sociocultural en que están inmersos y participen en su transformación con conducta integral, ética y además asuman el enorme reto de reducir esa enorme brecha de pobreza que es mayor al 68%. Asimismo, ser persona crítica, autónomas, analíticas, democráticas, libres, reflexivas, tolerantes, inclusivas, responsables, coherentes y consecuentes
éticas, investigadoras, felices consigo mismo y preparadas para integrarse a la sociedad, para transformar hacia un mundo mejor. Pueblo hondureño, para garantizar el cumplimiento de los propósitos anteriores, el Colprosuma propone a la sociedad hondureña un pacto por la educación pública de calidad que involucre a todas las partes que conforman el sistema educativo, padres de familia, maestros, gobierno, sociedad civil, para garantizar la defensa de la escuela pública, la calidad de la educación nacional, la profesionalización de los docentes hondureños y el mejoramiento de sus condiciones educativas y sociales. Reiteramos al pueblo hondureño nuestro compromiso con la niñez y la juventud para guiarlos por los senderos de la verdad y la ciencia, y a nuestros afiliados los motivamos a trabajar con alegría junto a los padres de familia y a la comunidad, a seguir luchando en el aula de clase por una educación pública de calidad y democrática y transformadora, por una educación científica, popular y democrática. El Colprosuma nació en la lucha y vivirá en la lucha por los sagrados intereses del magisterio y del pueblo hondureño. Defendamos la escuela pública, rescatemos el aula de clase. Gracias.